Bienvenidos, hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un canal prestado porque yo no me las apaño con mi canal, soy María José Álvarez y mi canal es El Viaje del Héroe. Entonces, bueno, estamos en el canal de La Casa 12, ¿no? De Andrés Coronel. Y bueno, pues es una situación un poco extraña, pero como soy acuario, pues todo puede ocurrir. Así que yo tengo el enorme placer hoy en el canal de Andrés de hacerle una entrevista a Andrés, de tener una charla con él de astrología, que es algo que tenía muchas ganas de hacer desde hace un montón de tiempo. Andrés Coronel tiene estudios universitarios en astrología evolutiva, ¿no? Y junguiana en la Universidad de Oxford, nada más y nada menos que la misma universidad que se formó Liz Green y Howard Saportas, que los ha tenido también como profesores. Se formó en el año 2012 hasta el 2015 y también es terapeuta del inconsciente. Se ha formado conmigo en la Escuela del Inconsciente hace ya varios años y colaborador del Viaje del Héroe en terapia individual y también y como constelador familiar. Además, tiene un canal de Telegram, este canal de YouTube en el que estamos ahora en directo y está a puntito de sacar una escuela de astrología online llamada Dos en Uno, que es una colaboración, es un proyecto con la numeróloga y astróloga Mónica Villalonga. Bueno, Sí, bienvenido Andrés, un muchas gracias, placer María José. entrevistarte. Sí, muchas gracias, un honor. Y ya sabes que te considero mi amiga y mi maestra también, porque gracias a ti y a Guillermo y a todas las personas del Viaje del Héroe es que hoy estoy dedicándome a esto que me dedico, que me divierte muchísimo y que me da mucha pasión. Que como sabes, yo vengo del mundo de las finanzas y que cambié totalmente mi vida radical una vez empecé a despertar y a entrar en contacto con el Viaje del Héroe, contigo y con todo esto, ¿no? Así que fue un antes y un después para mí. Bueno, estaba Mm, súper pactado, está claro, estaba en el plan divino, todo estaba en el plan Sí, divino. sí, Bueno, yo decir también que si yo he sido tu profe, tú también has sido el mío, junto con Guillermo en astrología. A mí la astrología es una disciplina que me encanta, me apasiona. Mm, Creo que es una universidad de psicología más que otra cosa, porque en la carta astral está absolutamente todo, ¿no es así? O sea, sí, en un la golpe de mayor vista. parte, sí, la mayor parte. Es verdad que siempre le digo a la gente cuando viene a leerse la carta que es verdad que tiene una limitación, porque no se ve tu bagaje cultural o los patrones sociales en los que tú has nacido y no se ve tampoco literalmente las vidas pasadas, pero sí que te da un simbolismo. O sea, de un 100% que pudiese ser el todo, pues tienes un mapa muy potente que te dice un 95% de todo lo que puede estar en tu Bueno, inconsciente. si se ven las vidas pasadas, pero es un tema que me interesa a mí un montón, porque yo tengo todo el rato, tengo la fantasía de decirte un día, Andrés, vamos a hacer un curso de vidas pasadas y aspectos retrógrados. Pero bueno, ya eso, como siempre estamos a 50.000 cosas, pues no sé. Pero sí que, o sea, sí, en las cartas astral sí que vemos las vidas pasadas y vemos a través de los nodos, ¿no? Y a través de los Sí, aspectos retrógrados sí, o sí, se sea, ve los mucho, se ve aspectos no, mucho. los planetas retrógrados, ¿no? Sí, se ven a través de los planetas retrógrados, los nodos lunares, que es muy importante en astrología kármica y evolutiva. Plutón, porque es el último y es el que da mucho por saco y que tiene que ver mucho con la sombra. Y Quirón, que tiene que ver con la herida kármica de otras vidas. Claro, por eso también sí se ven lo que quieres decir es que no se ven las regresiones, ¿no? Cuando Claro, no dices, se ve el ya, simbolismo literal de lo que te pueda, de cuáles son tus vidas exactamente, porque también me he encontrado gente que viene con eso. No, que yo quiero saber en la carta astral que me dice que he sido yo. Te voy a decir que vale. has sido Lo que tú, no pero sí te puedes voy a ver dar si ha un... sido Napoleón, ¿no? Exacto, Exactamente. Bueno, a lo exactamente, mejor Napoleón sí, pero bueno, no con exactitud, ¿no? exactamente, exactamente. Bueno, Pero vale, vale. se ve un simbolismo de tus vidas pasadas, que como tú lo explicas muy bien, que son como un saco de bolas. Entonces lo que vemos en la carta es el saco de bolas del inconsciente de un conjunto de muchas vidas o el conjunto de vidas que tú vienes a trabajar en esta encarnación o a crecer a través de ellas. Pero bueno, en realidad sí que te da, yo qué sé, por ejemplo, yo cojo la carta de Naya, que se ve muy claramente que el nodo sur está en la casa 10 y se ve claramente su carta, ahora no recuerdo, creo que tiene Géminis y Marte
en casa 10, ¿no? Me parece. Y, y el nodo sur. Y se ve claramente que ella viene de la esfera pública y que ha estado en muchas vidas como teniendo cargos políticos o cargos públicos y viene con el nodo norte en la casa 4 viene de formar una familia, estar en el inconsciente o más metida adentro. Eso, para mí eso es un montón. O sea, quiero decir, vale, que no es Sí, una sí, sí. regresión, no sabemos si ha sido Gengis Khan o ha sido Napoleón, pero vamos, que podría ir por ahí, ¿no? Sí, totalmente. Y esta información es muy rica y muy valiosa. Es que te ayuda a entender el bagaje que trae tu hija o cualquier persona, cuál es el bagaje de su alma. Que hay Claro, una, que sobre todo eso como padres, es como que los padres tenemos la tendencia a echarnos toda la carga y toda la culpa de todo lo que le pasa a los hijos. Pero hay una parte que son entidades que traen un nodo claro. sur de otras vidas y traen un karma, una evolución y que conocer esto te ayuda a entender luego cómo se van desarrollando y cómo van creciendo. Claro, no, por eso digo, hablo de este porque me sé esos nodos así como muy claros y sé qué Mm. significa eso. Vamos, te podría hablar de los míos también, pero bueno, no me voy a meter en el lío de vidas pasadas, pero vamos a Pero continuar. Tengo un pudiésemos montón estar de hablando de preguntas. eso, pudiésemos estar hablando de la No, un astrología día, kármica. venga, lo emplazamos, ¿eh? Una entrevista para hablar, algo para una charla de estas para hablar de eso, ¿vale? Lo Totalmente. dejamos para otro día. Vidas Para otro pasadas día. y astrología, Vidas ¿vale? pasadas y astrología. Venga, pues vamos a seguir porque yo lo que quiero que me cuentes, que le cuentes a las personas que nos ven, es que es tú cuando coges una carta astral, ¿qué es lo que ves? Así, las cuatro cosas que tú ves, Sí, lo que tienes, sí, que tiene más importancia. sí, es verdad que siempre ha sido como un guión, es verdad. Y entonces voy a hablar de lo que para mí es ese guión o los tres puntos más importantes que suelo ver. Pero luego es verdad que también fluye y que no hay, en el fondo no hay reglas y ahí mi Virgo se va y me convierto en Piscis, que a veces ya sabes que soy más pisciano que Virgo. Porque a veces la carta es que te llama la atención una cosa y según la vibración, en el momento en el que tú estés, porque ya empiezas a percibir cuando levantas una carta natal la vibración de la persona que te va a venir. Y entonces, si te llama la atención el Plutón que está en casa 7 pues que te vas a ver el tema de la pareja a saco, porque te llama la atención ese planeta en casa 7 porque hace muchos aspectos a un planeta. Y entonces pasas de mirar el resto de cosas, no es que pases, pero que como que pones más énfasis en eso, en mirar la casa 7 la pareja o la sombra, o lo que se está moviendo a esa persona con la pareja. Pero luego dentro de esto que a veces pasa, a veces llama la atención mucho los stelliums, que las personas que vienen con stellium, cuando hay mucha concentración de varios planetas en un sitio, casa 12 por ejemplo, que tú tienes varios, en tu carta tienes mucho ahí, pues obviamente para esa persona va a ser muy importante trabajar el inconsciente, meditar, conectarse con sus vidas pasadas, el lenguaje de lo simbólico, el lenguaje de los sueños. Entonces ya la lectura de la carta va muy enfocada a eso, a intentar establecer un lenguaje de comunicación para que la persona lo pueda entender Vamos y a hacer un paréntesis, ¿vale? Si te parece, para que las personas que nos escuchan que no entiendan de como del tema este. Cuando dices la palabra stellium, stellium es una conjunción muy grande de varios planetas con el Sol, entiendo, ¿no? O no tiene por no, qué ser con el no Sol. tiene por qué ser el Sol, Vale. tienen que ser tres o más planetas, o Tres o tres más planetas. o más puntos importantes. Yo incluyo, que hay astrólogos que no lo incluyen, los puntos importantes. Por ejemplo, si está el nodo norte con Venus y con Marte, pues para mí eso es un punto de concentración muy fuerte y Vale. para ahí va a tirar mucho la lectura de la carta. Y luego también el ascendente es un punto muy importante que depende de la hora del nacimiento. Tienes que conocer la hora de nacimiento. La ventaja que aquí en España, cuando pides el certificado literal de nacimiento, en el 99% de los casos, ahí te viene la hora exacta de nacimiento. Que se puede pedir online, eso es lo Que se- súper bueno. sí que se puede pedir online. Os podemos dejar el enlace justo debajo del vídeo para que lo Ujú. tengáis, del Ministerio de Justicia. Pues el ascendente te va a decir mucho de tu propósito, de tu plan de vida o de lo que vienes a colocar en esta vida. Y además el regente del ascendente, por ejemplo, alguien que tenga el ascendente Tauro o Libra, pues va a ser muy importante en la carta donde se encuentre Venus, porque Venus por signo y por casa y los aspectos que tenga, los aspectos, decimos los astrólogos que son las relaciones con otros planetas, pues esa área de la vida como propósito del alma va a tirar muchísimo, el regente Ujú. del ascendente. Entonces, obviamente, también lo que miran el resto de los astrólogos es el Sol por signo y por casa, porque es el astro rey, es
elemento más grande del sistema solar y donde esté en la carta, pues esa área de la vida es el área más importante de tu vida. Y es el área que tú vienes a trabajar, ¿no? Vienes a ser experto en ese área, ¿no? Por En ese casa. área. Sí, que no necesariamente quiere decir que se te vaya a dar fácil, porque ahí No. donde está el sol nos enfrentamos a un viaje del héroe, como tú lo explicas, que para quienes no conozcan a María José, que ya tiene su método de viaje del héroe, que ya le haré yo una entrevista. Em, pues nos enfrentamos a un viaje del héroe ahí porque nos enfrentamos a retos, a conflictos, inseguridades, mm, Ujú. obtenemos ayuda también, guías, personas que nos ayudan a conseguir esa meta, ese objetivo, pero no es fácil, no es un tema fácil en la vida de la persona. Claro, por ejemplo, alguien que tiene el sol en casa 10, su tema, el tema más importante, que es lo que se le va a dar como muy mal o no mal, pero que va a tener muchas dudas, es en la vocación, ¿no? Va a cambiar de trabajo todo el rato, ¿no? Sí, Alguien que tiene el sol en casa 12, el tema, por ejemplo, para hacer un barrido por las casas, para que la gente se quede con algo así, para ellos, ¿qué dirías el sol en casa, en cada casa? sí, por explicar un poco, cuando hablamos de 12 casas, es análogo a los 12 signos del zodíaco, ¿no? Entonces hay 12 casas que llamamos los astrólogos áreas de la vida. Ujú, Entonces, alguien que nace con el sol en la primera casa es análoga al signo de Aries. Y así ujú, sucesivamente con cada signo del zodíaco hasta llegar a la casa 12, que es la casa de Piscis. Entonces, por ejemplo, alguien que nace con el sol en casa uno, lo más importante de su vida es el mismo, conocerse a sí mismo, desarrollar un ego, una personalidad fuerte, para luego entenderse, comprenderse y desmontar esa personalidad, porque hay un crecimiento evolutivo a través de ese desarrollo de la personalidad fuerte que necesita en esta encarnación. Igual porque en otras encarnaciones no tuvo una personalidad fuerte y en esta lo necesita. O a lo mejor puede ser también que tenga karma con el ego que ha tenido y entonces por eso tiene que pasar otra vuelta de tuerca, otro examen para ujú, pasar. Entonces, si seguimos avanzando por el zodíaco, la casa uno tiene que ver mucho con el yo soy, yo existo. La casa 2 tiene que ver con lo que tengo, ya tomamos conciencia del cuerpo, entonces por eso se dice que si tienes el sol ahí, es muy importante, importantísimo el dinero, los recursos y el desarrollo de talentos que vayas a tener. Si hablamos de la casa 3, ya empezamos a entrar en contacto con la comunicación o con los hermanos, es el entorno circundante que es y Géminis, ¿no? es Géminis, tiene que ver con La casa Géminis. 2 Tauro, la casa 3 Géminis. Ujú, Casa 3 Géminis tiene que ver con el proceso de emisor, mensaje, receptor. Así que todos los temas de comunicación, de aprendizaje, de enseñanza, pues van a ser temas muy importantes. De hecho, son personas que tienen mucho talento para ser profes o para enseñar o para ser periodistas, ujú, claro, comunicadores. Ujú, comunicadores, sí. Luego pasamos a la casa 4 y ahí está un punto que en astrología kármica también es muy importante, que es el bajo cielo, el fondo del cielo, ujú. que tiene que ver con las raíces, con nuestros ancestros, y la casa 4 en particular es análoga a cáncer y tiene que ver con la familia, con la casa, el lugar donde nacemos, y también con el padre, que esto podríamos también hablar, que a veces he hecho charlas con Mónica o Natalia, hablando 2 horas largo y tendido de la casa 4 el padre y la casa 10 es el madre, porque esto también es un debate entre los astrólogos. Pero bueno, Es un debate, sí, sí. en mi visión, pues la casa 4 es análoga a la familia, las raíces y el padre, Ujú. que pueden ser personas que se les dé bien el diseño de interiores o diseñar casas o... ¿Es verdad? Sí, Conchi, ¿verdad? él ¿Cómo no tiene el estaría sol en Concha? casa 4, es cierto. Sí, Es sí, verdad, ya no lo había pensado. Totalmente, y es decoradora. Ujú, sí. Luego en la casa 5, que esto es un dilema para quienes tienen el sol en casa 5, que esto es muy curioso porque en principio lo más importante son los ligues, es la casa de donde entramos en contacto con otras personas, los romances, también los hijos, y curiosamente me he encontrado muchas personas con el sol en casa 5 que no llegan a tener hijos, precisamente porque ellos son los niños, y entonces les cuesta mucho madurar y crecer o en conectar con ese potencial, energía creativa que le tienen muchísimo. Entonces, claro, y pues, quizás tengan karma también de otras vidas, ¿no? Con el tema de los sí, niños, y por eso se eligen también. el sol ahí, ¿no? Sí, exacto. Ujú. Pero en todo caso, tienen el potencial de tener una energía creativa gigantesca, que no, un hijo no solamente es
alguien que venga de ti, sino también cualquier proyecto, cualquier creación, como si escribes libros, como si creas empresas, como si eres artista, que también hay Claro. muchas personas con energía en Casa 5 que son actores, actrices, que se les da muy bien, o la música, o el baile, o la danza. Ujú. Luego, si vamos a la casa 6 que es la casa de Virgo, que aquí está la casa que no le gusta a ningún acuariano porque es la casa de las rutinas, la empresa, el deber ser, que todo organizadito, todos los botones del Zoom y no sé qué, del YouTube y de cuál y tal, todo una lista perfecta de orden de todo lo que hay que hacer. Y las mascotas. Bueno, eso sí me Pues gusta. eso sí, eso sí. Pues esa es la casa de Virgo, son personas que vienen a estar muy centradas en el trabajo, en las rutinas, y en cuidar mucho el cuerpo, y son personas que se les da bien ser profes de gimnasio, o ser deportistas, o ser médicos, profesionales de la salud, pero más físicos, más de fisioterapeuta, más de Ujú. tocar el cuerpo. Luego, si pasamos a la casa 7, que estos son el dilema de los dilemas, tener el sol en casa 7, para que las personas que no lo entienden, quien tiene el sol en casa 1 tiene un ego, una personalidad fuerte. Como contraste, quien tiene el sol en casa 7 no ve su luz, no ve su brillo, no ve. Le cuesta mucho entenderse a sí misma, pero viene a entenderse a sí misma a través del espejo de los demás. Que de hecho Carl Jung tenía el sol en casa 7. Y Ujú. entonces por eso desarrolló todo Y su Jung y Freud, casi los grandes Freud. psicólogos de la historia de la psicología tienen el sol en casa 7. Eso lo vimos contigo, lo recuerdo perfectamente Sí, en tus clases. sí. Ujú. Pero entonces el dilema que es que el otro siempre es lo más importante para ellos, la pareja sobre todo. La pareja, cualquier relación íntima, cualquier profesor íntimo maestro de tú a tú, pues tiene una tendencia a entregar el poder. Y el ejercicio de la persona es recuperar, ver su sol, ver su luz, ver su brillo para llevar bien el tema de la pareja y de cualquier relación en su vida. Ujú. Si pasamos a la casa 8, que también esto puede ser otro dilema porque el sol en las casas de agua que llamamos, que son las casas 4, que es del inconsciente, casa 8 también es una casa del inconsciente, tiene que ver con la sombra, y casa 12, pues como que visualiza el sol pues en el fondo del océano o en el fondo de un lago turbio. Esto es el sol en casa 8. Entonces son personas que también les cuesta entrar en contacto con su luz, su brillo, pero que vienen a poner alegría, armonía, conciencia en momentos de crisis, en momentos de dificultad. Son personas que vienen a poner luz en la sombra. O sea, Evelyn, Exacto. la Evelyn es mujer mi mujer. de Andrés, que tiene, Es, tiene el sol en Leo en casa 8. son en la casa 8. Claro, ese Leo, ese sol en Leo está en exilio, obviamente. Es un sol en Sí, exilio, ¿no? sí, No se ve ese sol. está en un lugar donde el sol no es claramente visible, Entonces pero es como que son invisibles esas personas o son como Hestias, como la diosa Hestia, que traduzco, es la diosa del hogar, pero que es una energía difusa, no es una energía que aquí estoy yo, sino que crean hogar de una manera, sí. reconfortan a las personas, ¿no? Esas personas que tienen el sol en casa 8. Sí, pudiera ser, pudiera ser. Por supuesto, todo esto son pequeños matices porque va a depender también de los aspectos, del signo solar, Claro. hay que ver el conjunto, pero en general sí pudiese ser O sea, este en es el realidad caso. están metidas en el inconsciente ese sol. Sí, totalmente, está totalmente metida en el consciente. Entonces, para recuperar el En la contacto, trastienda, es decir, en la cocina. Por eso Evelyn es súper buena cocinera. sí, que no todos los que tienen Sol en casa 8 tienen esto. También la combinación de tierra, porque tiene el ascendente Capricornio, Sí, obviamente, sí, pero podría ser que ese pero sol en podría casa ser, 8 pero lo podría que ser. haga ser es súper buena cocinera. Sí, totalmente, totalmente, Ujú. porque las personas que ¿qué pasa con las personas que tienen el sol en casa 8? Que lo que les gusta o les apasiona es como si fuesen un poco Escorpio. Entonces lo que les gusta, obsesiona o les llama la atención, se dedican a ello totalmente y entonces toda su atención va a eso que les gusta. Y entonces, por supuesto, pues que son buenas en lo que se dediquen y a lo que les guste. Eso es lo bueno que tienen el Ya, sol en casa 8. Pero es verdad que para entrar en contacto con su autenticidad tienen que hacer procesos de terapia o entrar en contacto con lo oculto, con el inconsciente, con tarot, ya, astrología, hacer un trabajo de crecimiento personal para recuperar ese sol. Porque también en la casa 8 hay herencias kármicas turbulentas, sobre todo con el árbol familiar. claro. Estaría ahí el transgeneracional en la casa 8. En las tres casas del inconsciente, cuatro, sobre todo la 4 y la 8,
hay mucho transgeneracional. Y en el 12 también, porque es análoga al vientre materno o la experiencia que Ya. tuvimos en el vientre y al proyecto Sentido. Vale, vale, vale. Venga, te dejo continuar, que es tú súper apasionante todo lo que estás contando. Sí, y entonces luego en la casa 8 se supone que el propósito es que nos tenemos que fundir con alguien más, morir, porque es la casa de Plutón, de Escorpio, de la muerte, y en esa casa morimos y renacemos a algo maravilloso, luminoso, magnífico, que es la casa de Sagitario, que es la casa 9. Entonces, quienes nacen con el sol ahí, pues son personas que le encanta viajar, son personas muy filosóficas que están siempre buscando la verdad, siempre, y son personas que para ellos son muy importantes los estudios universitarios o la visibilidad pública, es que entrar en contacto con principios elevados de filosofía, de valores, de ética, con la mitología también. Ya. Entonces, este como propósito vienen a entrar en contacto con Dios, con una verdad mayor que ellos mismos. Esto es el propósito del Sol en casa 9. Que luego, como contrapartida, Sagitario o la casa 9 te puedes quedar en un lado muy superficial. Claro, O sea, que hay muchos Sagitarios que obviamente, se con la doble quedan moral y teniendo amantes, ¿no? exactamente, que es la autoindulgencia o los autoperdones que se dan los Sagitarios, que no perdonan a los demás, pero se autoperdonan a ellos mismos todo. Pues esto es lo que pasa con el dilema de la casa 9. Pero les gusta mucho el extranjero y entran en facilidad en contacto con personas extranjeras, ya sea en su trabajo o con la pareja Ujú, o en cualquier ámbito en su vida. Luego pasamos a la casa 10, que aquí es donde yo tengo el sol, y hace que sea muy importante para esta persona, en las casas de tierra 2, 6 y 10, es muy importante el trabajo y la vocación. Y en la casa 10 en particular también se dice que es la casa de la madre, desde mi punto de ujú, vista. Entonces, la experiencia con la madre ha sido muy intensa, muy importante, con alguien con el sol en casa 10, y es muy importante para estas personas la imagen pública que dan. Le dan muchísima importancia a lo que piensan los demás de ellos. Entonces, claro. parte de su ejercicio va a tener que ver, o parte de su propósito es recuperar ese poder que le dan a la sociedad o a la imagen pública o a los demás. Ujú. Y a la madre, entiendo, porque la madre Y es a la un madre. sol y se lo ha comido, se lo ha zampado con patatas, ¿no? Sí, Supongo. sí, sí, sobre todo si hay una combinación con algún planeta más intenso, un Como contacto Plutón, por con ejemplo, ¿no? Saturno, Quirón o Plutón, sí, totalmente. O Claro. Lilith. Ahora le dices, ¿verdad? Pasamos a la casa 11, que es la casa de Acuario, y es una casa que tiene que ver, un área de la vida, con los grupos y las amistades, y también con la visión del futuro. Son personas también muy creativas porque visualizan lo que está por venir. Y es Ujú. verdad que en sombra pueden ser incomprendidos porque aterrizan cosas muy novedosas que no se Ya, logran que no bajar a la encajan, no tierra. son de su tiempo, ¿no? Exacto, que no son de su tiempo. Ujú. Pero si conectan con ese dilema de conecto con mi autenticidad, con mi sol, con mi luz, con mi brillo y recupero el poder que doy a los colectivos y a los demás, conectan también con mucha energía creativa como espejo de la casa 5. Y entonces tienen una visión de futuro y son magos en potencia. Sería como la carta 1 del tarot. El mago, son magos creadores en potencia, solo en casa 11. Y tienen que recuperar, por supuesto, el poder que le dan a las amistades, a los grupos, porque durante la infancia o todo el desarrollo de su adolescencia pueden dar mucho poder a los amiguitos, amiguitas, que no, yo hago todo lo que mi amiguito dice porque no sé qué, porque es el mejor y el más guay. Pero ¿y tú quién eres? ¿Tú qué quieres? Esa es la reflexión que tienen que hacer los que tienen el sol en casa 11. Me resuena, Llegamos, ¿eh? Como Acuario me resuena. llegamos a la casa 12, que este es el tuyo, que, que por eso te dedicas a todo lo que te dedicas. Es la casa de las vidas pasadas. Como símbolos estarían las bibliotecas, los monasterios, los hospitales, las prisiones. Son lugares de retraimiento, de reclusión, porque lo importante en esta encarnación para estas personas es mirar hacia adentro y descubrir quiénes son y poner todo eso que descubren al servicio de la humanidad. Que hay muchas otras personas que también tienen como un desarrollo que he conocido, que tienen como una antena muy fuerte, una espiritualidad muy fuerte, pero que luego se quedan en una zona que no lo ponen al servicio. Ya, Y entonces eso les trae frustración o insatisfacción en su vida, porque en la casa 12 no tienes ego, tienes solamente plan divino. Entonces, tienes que claro. hacer.
No tienes libre albedrío, ¿no? No tienes libre albedrío prácticamente. Todo es lo que tiene que ser, Todo es lo lo que que tienes tiene que que ser. hacer. Ujú. Exactamente. Y es muy importante también la experiencia en el vientre de la madre para esta persona, pues fue muy importante. O sea, que no lo recordamos. En las regresiones, pues entramos en contacto, cuando hacemos regresiones, entramos en contacto con esa, un poco esa energía, sobre todo lo que sintió en el vientre, pero son esas experiencias muy, muy importantes. Ujú. Pues un magnífico recorrido. Vamos a seguir con otras cositas, ¿vale? Porque tengo muchas cosas que preguntarte. Una ¿Vale? larga lista. Bueno, mm, vale. Bueno, ¿tú crees que hay planetas que tengan más peso que otros? Porque nos has contado ahora las casas y un poco los signos y tal, ¿vale? Que las casas son áreas de la vida, los signos son estilos de vida, los planetas son personajes, serían los personajes de la tabla redonda, o sea, de nuestra psique internos, desde los que creamos la realidad. ¿Tú dirías que hay algunos que tengan más peso que otros? Por ejemplo, yo recuerdo un curso que hicisteis, Guillermo y tú, hace el año pasado, precisamente sobre Venus, ¿vale? Decía que, tú decíais que la reina de verdad no era el Sol ni el ascendente, que la reina era la Venus, porque es nuestro corazón y nuestro deseo. Sí, Mm, ¿Puedes contar un poco más esto? sí, sí, esto fue un curso muy bonito, la verdad, porque, ¿qué pasa? Es verdad que Venus tiene un lado, pues muy mundano, porque, y muy de la separación, que esa sería la parte de sombra, por pasarte a hablar luego de la parte elevada, para que las personas lo entiendan. Porque decimos que es como la reina y que te mueve, porque si la conectamos con el área elevada, que es con el deseo profundo de nuestra alma, es que te mueve a cómo me vuelvo yo total, cómo me vuelvo a ser una persona completa y total. Porque por el lado de separación mundano, con Venus, en el fondo lo que queremos es que alguien nos quiera y completarnos a través de la pareja, atraer algo que nos gusta y entrar en contacto con personas que nos gusten, que ese es el lado mundano y de la separación, viviendo la ilusión, el cuento de Disney, de que otra persona te va a salvar o te va a completar. Pero desde el punto de vista elevado, nos lleva a entender que es el amor en profundidad, porque en el fondo, desde el punto de vista del inconsciente, o desde no, cuando no estamos encarnados, siempre queremos volver a Dios, a la unidad, que es un principio de integración, de ley universal que hay en este universo. Todos queremos volver a la unidad, a la totalidad. Entonces, Venus, desde el punto de vista elevado, es el deseo particular en el cómo nuestra alma quiere volver a esa unidad, a esa totalidad. Entonces, nos lleva a entender la belleza a un nivel profundo, porque si vemos la belleza en nosotros mismos, la vemos en todo lo que hay fuera, Mm. hasta en los bichos que no son tan agradables, como pueden Claro. ser. Como pues en las orugas y las arañas, que estamos en temporada de orugas por aquí, por la sierra. Pues hasta en eso, pues como entiendes que tienen un propósito y una función, aunque sea de sombra, pues entiendes la belleza en conjunto de las cosas. Lo mismo con la pareja que atraes. Si estás en contacto con tu belleza y no das poder a la belleza externa que pueda tener alguien, o a sus talentos o a sus virtudes, aunque haya algo de fantasía, pues sientes con quién tienes que estar en pareja y con quién no. Entonces no caes en las viejas caídas de la humanidad, que son las caídas de la lujuria, del deseo descontrolado o de la belleza superficial, o el Ujú. narcisismo o la vanidad. Dejas de caer en eso. Entonces por eso en ese curso lo que pretendíamos era que las personas entrasen en contacto con ese deseo profundo del alma de cómo me convierto yo en total nuevamente y dejo de depender del mundo externo para conseguir eso. Ujú. Entonces, en ese Sí, sentido, es muy, muy importante Venus. claro, ya lo he entendido, ya me ha quedado muy claro. Vale. También he escuchado deciros a los dos, a Guillermo y a ti, de hecho creo que hicisteis después de Venus el año pasado otro curso que era de este, ¿vale? Hablando sobre esto, que todas las cartas tienen un truco. Es decir, que tú te puedes encontrar conmigo, que soy Acuario, ascendente Piscis y parece que soy muy mental y muy emocional, pero resulta que mi truco está, según vosotros, en que tengo mucho fuego en la carta, porque tengo un montón de Marte en Aries y bueno, luego eso me lo cuentas tú mejor, ¿vale? Y que otras personas que parecen que son muy mentales, a lo mejor tienen mucha tierra. ¿Eso qué? Sí, Cuéntanos.
Sí, sí, es lo que no se ve a simple vista. Si hablo de mi propio caso, yo que tengo muchos planetas en Virgo, pues puedo decir que soy muy Virgo, que soy muy tierra, práctico, que los de tierra pues somos productividad, trabajar, ¿a qué hora vamos a comer? Pues yo me puedo despistar si estoy conectado con lo que estoy haciendo, porque si ves el truco de mi carta es que soy muy pisciano, porque tengo Neptuno en casa uno, tengo mucha agua en la carta, entonces voy flotando, pues pues lo que tenemos mucha agua, ese sería el truco. O sea, el truco realmente, cómo verlo en la carta, surge con la experiencia realmente, pero sí que ayuda a ver el equilibrio de los elementos. Esa barrita que cuando calculas tu mapa natal, abajo te viene como un equilibrio de fuego, tierra, aire y agua, los cuatro elementos. Ujú. Entonces sí que te ayuda a ver, a veces sí, a veces no, pero en la mayoría de las veces sí que te ayuda a ver que si eres signo de tierra y de fuego, pero tienes mucha agua, pues para esa persona va a ser muy importante las emociones, el campo emocional, hablar de los sentimientos, hablar de la madre, hablar de la compasión, del amor, de los despistes, de la confusión, de toda la luz y la sombra de los signos de agua. Por ejemplo, Evelyn, que vive aquí conmigo, pues ella es fuego-tierra, pero tiene mucho en Libra, entonces el truco de su carta es que muchas veces en su personalidad es más Libra que Ya, el mismo fuego o que la misma tierra. Libra ya. es un signo de aire que pone todo en una balanza y busca La valorar todo el diplomacia, rato ¿no? la diplomacia, si voy a gustar o no, si el tema es justo o no. Ya. Entonces, los Vale, trucos, pero ¿de qué sirve de qué sirve? Yo lo entiendo, pero ¿puedes explicar de qué sirve saber eso del truco de la carta? Porque yo entiendo que es muy útil, ¿no? sí, claro. Y este truco, como el de Venus también, como entender a un nivel profundo Venus, lo que te ayuda a entender es que todos vemos la realidad con filtros subjetivos, que es que esto nos lo deberían enseñar en el cole. Todos Totalmente. vemos la realidad según nuestras gafas, según nuestro bagaje. Los que no hayan entrado en contacto nunca con la astrología, pues lo pueden ver como pues lo que yo he vivido en mi cultura, lo que he vivido en el cole, lo que he aprendido en la vida, pues eso va creando también filtros subjetivos. Ujú. Pues ya en la carta, con toda esta información de los elementos, fuego, tierra, aire, agua, el Venus, los temas importantes, ya el ascendente también, sobre todo, ya te dice cuáles son tus filtros subjetivos, las gafas con las que tú ves la realidad. Vale, Entonces, y entonces, por ejemplo, alguien que tiene mucho fuego en la carta, aunque no lo parezca, como yo, ¿cuáles son sus filtros subjetivos? el mundo para qué es un lugar. El mundo es un lugar para competir, para brillar y para divertirte, viajar y para ser un lugar magnífico, que esa sería la energía de Sagitario. Si hablamos de los Ujú. signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, ese sería un poco como el resumen. Vale. Porque Y- también es para vivir en alegría, por supuesto. O sea, los filtros objetivos del fuego es que voy a vivir la vida con entusiasmo, con alegría. Entonces, ¿para qué te sirve saber esto? Pues, sobre todo al compararte con los demás, darte cuenta que no todo el mundo ve la realidad así y que no Bueno, todo el mundo... y también quizás porque si tú piensas, o sea, cuando tú tienes, claro, es una súper contradicción, ¿eh? No es la gente que tenga ese así, porque si tú piensas que tú eres Acuario, como yo, y ascendente Piscis, eso te hace ser como muy, primero muy volada por Acuario y luego muy, muy complaciente, muy víctima por Piscis, entiendo, en el ascendente. Porque claro, si tú sabes de pronto que víctima, que volada, que lo que tienes es un montón de fuego y ese es el tema tuyo, o sea, puedes entender un montón de cosas, entiendo. Exactamente, logras entender mucho tu inconsciente, que es de lo que se trata, que es que cuando no eres maestra de ese fuego, pues el fuego, la sombra de ese fuego te puede sabotear, que puede ser el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, lo típico que se dice siempre en la sombra de los signos de fuego. Es el egoísmo, el orgullo, la arrogancia, la Ujú. prepotencia, y eso te puede sabotear en las relaciones con los demás o en según qué momentos en tu vida. Claro, Y entonces, claro, porque puede ser que lo proyecte, ¿no? Si yo no soy consciente de eso, puede ser que me atraiga personas que son muy fuego y que me arrasen, ¿no? exactamente, Pero que en te realidad arrase. sí, están ahí para que yo me vea lo que yo arraso, ¿no? Exactamente. O, por el contrario, que te arrasen tanto que te acobarde y entonces no quieras luchar por no exponer tu vulnerabilidad y tu niña. Entonces ese es el dilema de que todos tenemos estrategias según el bagaje Ya. de nuestra alma y nuestra vida en general.
claro. cómo se Y maneja si el esa sombra truco, del fuego. claro, y si el truco, por ejemplo, es para una persona de fuego o de tierra que en realidad tenga mucha agua, es que es súper emocional, ¿no? Sería eso. Sí, que es súper emocional y necesita sentirse seguro como en casa para poder expresarse. Ujú, Entonces va a tener que aprender a crear ese ambiente de seguridad para sí mismo en su entorno, donde quiera que vaya, para que luego no le sabotee y se sienta víctima de eso, que la gran sombra del agua es el victimismo. claro, claro, ya sí. Y con los de aire, por ejemplo. Y los de aire es perderse en sus laberintos mentales, sería la sombra. El truco con esto es que, claro, Aries es muy curioso, perdón, los signos de aire son muy curiosos y quieren entenderlo todo. Y tienen mucha inteligencia y son muy versátiles, se adaptan a todo, quieren entenderlo todo, pero claro, en sombra se pierden los laberintos mentales y puedes estar una hora hablando con ellos y no te han dicho nada, no te han concretado nada. Recuerdo el nombre de una amiga que no digo el nombre. Entonces, les cuesta mucho concretar, materializar, entonces se van a la sombra del aire, que puede ser el vagabundo, el arquetipo que lo mencionaste mucho, son personas pues que les cuesta la constancia, les cuesta el compromiso, comprometerse con su corazón, comprometerse con eso ellos mismos y por lo tanto materializar. Que hay un lado de la vida pues que es Saturno, que es Virgo, que es Tauro, tienes que cumplir paso a paso para poder acabar una carrera o aguantar lo que no te gusta de tu jefe para tener éxito en un trabajo, en la medida, Ujú, por supuesto, a medida que cada quien lo sienta, ¿no? ujú. Pero en general la sombra del aire sería esa. Vale, o sea, una persona que tiene, o sea, cualquier signo, pero que es el elemento que domina es el aire, tiene que tener cuidado con su mente realmente. Sí, tiene que tener cuidado con sus Y tiene laberintos mentales. que equilibrar con la tierra o bueno, Sí, es que también damos trucos que a veces no solo la salida está en el resto de la carta, en los elementos, a veces es una herramienta concreta para el aire, para el aire es mucho la meditación. claro, O mucho la escritura terapéutica. Porque si no ya, logras parar la mente, no hay forma ni manera de que puedas realmente identificar cuál es tu laberinto mental. claro, Entonces es como cultivar un policía interno que te diga, no pienses tanto, para, claro. respira, inhala, Sí, calla, cállate zorra, ¿no? Vamos, sí, cállate zorra. sí. Muy bien. Y las personas que tienen el elemento tierra en su carta como o sea, como el principal, qué dirías de ellos? ¿Que solamente quieren comer? Sí, están muy gobernados por el perrito pequeñito que todos tenemos dentro de quiero comer, quiero comer. Entonces está mi hijo Tauro que se va a jugar a la urbanización y solo vuelve cuando tiene hambre. O sea, porque el estómago es más fuerte que le quita el juego y es más importante en ese momento comer. Claro, eso en la vida de adultos pues, te pasa facturas y hay momentos en los que hay que decirle al animalito, espérate un momento que ya luego comerás. Pero ahora es más importante resolver el campo emocional de lo que está pasando con esta persona Claro. o resolver este tema en el trabajo, ¿no? Ujú, O sea, pero sí, están muy enfocados en la productividad, en la conexión con el cuerpo, pero en sombra pueden ser esclavos de lo que tienen, de lo material y del propio cuerpo. ujú. Muy bien, pues muy chulo lo del truco. Habrá que repetir ese curso del truco, ¿no? Sí, sí, habrá que repetirlo, sí, sí. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que yo no sé tanto, ¿vale? Porque es algo que es mi asignatura pendiente con la astrología y son los tránsitos. Vale, entonces, ¿qué son, cómo los podemos hacer conscientes y cómo nos afectan? Sí, los tránsitos es como una herramienta, principalmente la principal herramienta de pronósticos que utilizan los astrólogos junto con la revolución solar, que es otro método, arcos solares o las progresiones. Pero los tránsitos en sí es una técnica muy sencilla, porque es tener en cuenta tu carta natal, que Ujú, es la foto de los astros en el momento que tú naces, que esa es tu huella para toda tu vida. Entonces comparas tu carta natal con la foto del cielo que hay en ese momento. Así hacemos tus tránsitos de hoy a los acuarios. Les tengo que decir a los que cumplen años del 20 de enero al 30 de enero que Plutón está en los primeros grados de Acuario.
con lo Ujú. cual están siendo muy susceptibles a la energía de Plutón ahora mismo. Plutón les está pasando por encima y los está transformando. No, no se nota, ¿eh? Yo No, no no se noto nota, ¿no? nada, ¿eh? No, Nada, nada nada, nítido. nada, no. No, A los Géminis, por ejemplo, los que cumplen año los primeros días de Géminis, que son del 20 de mayo al 30 de junio aproximadamente, pues le está pasando Urano por encima. Lo bueno es que, bueno, Géminis, Urano lo lleva bien, pero Tauro, cuando estuvo Urano en Tauro, no lo llevó nada bien, porque Tauro no quería claro, cambiar. menudo. Y venía mucho a terapia porque no entendían lo que les pasaba. Y les decías, cambia, haz esto, 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 otro. No, no voy a hacer eso porque Tauro es, pues, no. ¿Me lo dices tú? No, no lo hago. Claro, lo acaban haciendo después de 6 años. ¿Por qué? No Porque has, ¿para qué van a cambiar los Tauro? porque No, no has dejado no, esta... no hay necesidad de cambiar, ¿no? No. Exacto, exacto. Pero bueno, Géminis sí que lo va a llevar bien porque Géminis dice, ah, bueno, cambio. Pues venga, cambios, me adapto, bien, lo llevo bien. Pero va a meter un acelerón ese Urano en Géminis a nivel colectivo, porque los tránsitos nos hablan a nivel colectivo. Va a meter más acelerón en cuanto a las nuevas tecnologías, más acelerón en cuanto a la información, en cuanto a la educación, en cuanto a los viajes, vamos a tener formas de viajar mucho más rápidas. Pues todo esto se va Los a desarrollar. coches van a volar, por fin. Ya hay fábricas de coches voladores en China, para que no lo sepa. Que a veces la gente no ve estas noticias, pero las hay. Y están fabricando un montón. ¿Cómo se va a implantar eso? No lo sé, no tengo ni idea, pero están ahí. Claro. Vale. Ahora mismo que nos has dicho Plutón en Acuario, Urano en Géminis, bueno, ¿qué más, qué otros tránsitos tenemos en el panorama actual? ¿Vale? Van a traer el despertar de la Tierra esos tránsitos, porque se está hablando un montón de esto, ¿no? Sí, sobre todo siempre hablamos de que todo ese despertar, por supuesto, es para los seres que tienen alma y conexión divina, sí. Claro. Para todos esos seres, que en principio no son tantos, que ese es el drama, que cuesta muchas Ya. veces entender, pero sí, trae el despertar y la conciencia, sobre todo porque es una oportunidad única. Y todos los astrólogos decían a principios de año que este año no era un año nada fácil de pronosticar, porque es todo nuevo prácticamente. O sea, no, los astrólogos se basan mucho en pronosticar lo que viene en función de lo que ha pasado en el pasado, Ujú. que está bien, Cuando ha habido ese mismo tránsito, ¿no? En otra sí, época en determinada, otra ¿no? época del año. Ujú. Pero es que todo lo que está pasando ahora mismo es todo nuevo. O sea, Urano en Géminis, Plutón en Acuario al mismo tiempo, con Saturno, Urano en Aries, perdón, Saturno, Neptuno en Aries, hacen un triángulo armónico, que es aspectos de trígonos y sextiles entre ellos, que hace que la energía transpersonal, que es la del inconsciente, que es la de la conexión con otros planos, que es la de los guías, que es la del mundo espiritual, esté en armonía ahora mismo para todo aquello que queramos hacer. Y está disponible en armonía para todo lo que queramos hacer. Por lo bueno, pero claro, tienes que armonizarte primero tú, estar consciente de eso para poder entrar en contacto con esa energía. Si no lo haces, lo que ves es Sí, justo la sombra de eso, caos. Ves caos, claro. confusión, nieblas o miedos. Y es una transformación muy fuerte que puede ser por las buenas, porque estés despierto, o en el camino del despertar, o por las malas porque te traiga crisis, ¿no? Exactamente, exactamente. Y puede traer muchas crisis colectivas como las guerras que están ocurriendo, o- Sí, como las guerras que están ocurriendo, como esas salidas de información que son incómodas, que a la gente no le apetece ver, pero que son verdades como puños, como el caso sí, o Epstein. sea, que se puede haber una desclasificación de pronto de la información que en realidad nosotros sabemos desde hace un montón de tiempo, pero que, claro, cuando llegue al gran público puede ser muy traumático, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sobre todo Urano en Géminis, en armonía con Plutón y en armonía con Saturno y Neptuno, es que hay vientos favorables para que salgan todas las verdades, para que se desclasifique todo lo que haya que desclasificar. Ujú. Y entonces, en ese sentido, Tampoco es momento para tener secretos, ¿no? En realidad, ¿no? claro, tampoco O es sea, momento, la gente que se mete en infidelidades y cosas así, mejor que no lo haga, ¿no? claro, totalmente, 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 O sea, porque no es un momento para meterse en rollos kármicos, ¿verdad? no, nada, nada que ver. Porque además,
es que, sobre todo los que tenemos cierto nivel de estar despiertos o en contacto con el mundo espiritual, es que la información llega más rápido y más fácil y percibes Claro, más rápido y más fácil lo que le está pasando al otro. Entonces, si tú te crees que, por ejemplo, vas a ser infiel y nadie se va a dar cuenta, pues que ya claro, ¿no? lo vas a llevar aquí escrito, ¿sabes? Escrito infiel, pumba. Sí. Y que Claro, no digas nada, todo es como... claro, claro. Sí, sí, sí. Es un momento que no está para. O sea, claro, por eso es un momento de gran despertar, ¿no? Porque por primera vez todo está alineado en el cielo para que se dé ese despertar. Sí, está, exactamente, todo está alineado. Y además, si hablamos de los ciclos ya, que esto es más, un poco más avanzado, a un nivel profundo, Júpiter y Saturno teníamos 250 años en los que hacían conjunciones en el elemento tierra, que eso hizo que estuviésemos 250 años muy centrados en la productividad, en la eficiencia, en lo material, el dinero, las bolsas. Ujú, Y a partir de ahora, desde el 2020, están haciendo conjunciones en el elemento aire. A partir de ahora, lo importante van a ser las relaciones, el mundo de las ideas, la innovación, los colectivos, las cooperaciones en grupos, en pequeñas comunidades. Todo eso va a ser lo importante en estos 250 años. A eso le sumas la energía positiva que tenemos de este triángulo armónico que he contado, que en momentos puntuales de este año y del que viene se forma una estrella de 6 puntas, que es el arquetipo de la Merkabah o el símbolo de la Merkabah, que es el ujú. vehículo de ascensión de los maestros ascendidos o el vehículo de nuestra alma. Pues se está formando esa energía yendo y viniendo 2026-2027. O sea, que cae el estado profundo, vamos, básicamente, ¿no? Que caen las viejas estructuras, es la caída de la torre, ¿no? En el tarot podríamos hacer esa comparación para emerger a una nueva, vamos, para emerger a una nueva vida, ¿no? A una nueva etapa Sí, totalmente, 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 de despertar a una nueva tierra, ¿no? Que totalmente, es lo que totalmente. llevamos esperando y luchando todos los trabajadores de la luz, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Y quien lleva la punta de lanza de ese proceso es la conjunción Saturno-Neptuno, que la hemos tenido el 20 de febrero, que ha sido un día muy importante, Ujú, pero que no es solo el 20 de febrero, porque los tránsitos son como una curva, o los ciclos planetarios son como una curva de ascensión que va teniendo un efecto increciendo y que luego va bajando, pero ese efecto continúa a través del tiempo durante todo este año y el que viene. Entonces, esta conjunción, la última vez que la tuvimos fue en el año 89, que fue la caída de la Unión Soviética, del muro de ¿verdad? Berlín, El muro de Berlín, precisamente. Ujú. y esa conjunción fue en Capricornio, que Capricornio representa los muros, precisamente. Ahora la conjunción la hemos tenido en Aries, es diferente. Lo que cae en cada quien es el laberinto del yo, del ego, de la identidad. Eso es lo que cae. Entonces no es un muro visible, es un muro invisible que todos llevamos dentro lo que está cayendo. Vamos a hablar un poquito más de esa conjunción, porque creo que esa es súper importante, porque realmente esa conjunción Saturno-Neptuno significa que se materializan los sueños, ¿no? Sí, Y sí, también en el grado cero de Aries es que vuelve a empezar la oca, el tablero de la oca. ¿No? sí, ¿Y qué sí, más cosas? Porque también creo que tiene que ver con, ahora no sé cómo decirlo, con implantes que había en Marte, o sea, como bueno, no lo sé explicar, pero tiene que ver con cosas que han caído, estructuras que han caído de Saturno y de Marte, ¿no? Con respecto al poder y cómo se entendía las guerras. Es como que ha habido una caída de las estructuras a un nivel espiritual muy potente. ¿Podrías hablarnos de eso? sí. De esto también pudiésemos estar hablando otra hora o dos, No, porque habría 20 que... años, lo O sé. 20 años, Pero bueno, yo estoy eh, terminando mi entrevista, no te preocupes. porque habría que hablar de cómo se creó el sistema solar y cómo está creado el sistema solar y por qué, para hablar en profundidad de ese tema Saturno-Neptuno, pero resumiendo, yendo al grano, es que Saturno es como un sistema de control, o ha sido hasta ahora como un sistema de control, en Ujú, el que las élites o las razas oscuras han utilizado ese planeta y los anillos de Saturno para controlar, como el control este del MK Ultra, los pensamientos y cómo crea el humano la realidad, para que cree obviamente negatividad, dolor, sufrimiento, muerte, ujú. destrucción. Todo eso es Saturno. La mitología es Cronos, el dios que se devoraba a sus hijos.
Pues desde Ujú. ahí han establecido este sistema de control, usando también Marte, que es el regente de Aries, y por eso también la importancia del grado cero de Aries. Marte que tiene que ver con las guerras, con el poder personal, con los miedos también, con la polaridad entre el cobarde y el temerario. Con el sexo también, entendido Puede ser desde un lugar mal, ¿no? O sea, sí, desde la sombra, ¿no? sí, con la Ujú. energía sexual mal canalizada, pero en su lado de luz es la energía animal instintiva, agresiva, bien colocada para luchar por lo que tú quieres. El Entonces, guerrero. el guerrero, que es Ujú. todo eso, pues estaba interferido desde Saturno, también con la Luna y esas bases intraterrenas y el lado oculto de la Luna, desde ahí también establecíamos un mecanismo de control, pero que todo venía desde Saturno. Ujú. Pues esto, con la conjunción, ha caído. O sea, en la línea de tiempo ya por la que vamos, el mensaje final, yendo al grano, porque habría de mucho que hablar de por qué la creación del sistema solar, de cómo se... Bueno, Pues eso no es el curso que hago con tu mujer, con Evelyn Ramos, de Más allá de la Tierra y Sistema Solar, ahí hablaremos de todo eso. Pero vamos resumiendo. Sí, cuéntanos, cuéntanos. entonces, este sistema de control ha caído totalmente. ¿Qué quiere decir esto en la vida práctica? Me pongo Virgo, viendo a cada uno cómo funcionaría esto dentro. Pues si tú antes caías, a través que nuestras caídas suelen ser, que lo cuentas tú muy bien en el viaje del héroe y en la escuela del inconsciente, las caídas tienen que ver pues con, básicamente, resumiendo también esto, porque habría que mucho que hablar, con los pecados capitales de cada uno, o los pecados capitales de la humanidad, como puede ser la gula, la lujuria, la avaricia, la arrogancia, o sea, en fin. Si tú tienes muchas vidas cayendo con la avaricia y siendo tacaño, avaro, y tenías como una tendencia a pensar que no puedo gastar esto porque tengo que conservar, porque eso es la filosofía del tío Girito de avaro. Pues si Ujú. tengo muchas vidas cayendo con esto, pues, y tenía esa línea de pensamiento, por más que tú te empeñes en volver a pensar eso como pensabas antes, ya no puedes. Claro, es como que hay que cambiar la estrategia en la que manejamos el poder, algo así, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pero aún así el ego se empeña, y que este es el tema importante para los seres de luz, por más que te empeñes en la vieja forma de ser, es como ya lo que dentro de ti que te dice que ya no puedes. Y entonces ya no funciona. Es como una línea de tiempo muerta. Se acaba la energía rápido. La crisis se diluye más rápido que antes. Y eso es lo que ha caído. Ese sistema de Ya. control ha caído desde ahí, por la intervención de la fuente, de Dios, de la unidad, del amor. Bueno, es muy buena noticia. Lo que pasa es que supongo que necesitaremos un periodo de adaptación, ¿no? A coger nuestro poder realmente, a cómo queremos crear la realidad a partir de ahora, ¿no? Entiendo Exacto. que no es como tan fácil. O sea, Sí, no es tan fácil y sobre todo no es tan fácil en este momento para los Acuario o para los Aries, ¿por para qué? los, porque son los que tienen a a Plutón encima, Acuario, Ah, vale. y los que tienen Saturno encima, Aries. Claro. Tú Joder, más ponle mal. tú quítale las ruedas a un Ferrari, que esto es un Aries con el Saturno encima. Le quitas las ruedas y acelera y no pueden dar. O sea, pues, Vale. pues es como, vale, se supone que me tengo que dar cuenta de todo esto y me parece muy bien, pero yo estoy sufriendo. Vale, Eso es el, y el acuario con el Plutón. y el Acuario con un Plutón que es caos y entra en el caos mental creativo de Acuario. Es como es un agua, que ese es el agua de Plutón de Escorpio, que enturbia la claridad de Acuario, La en claridad sombra, que tiene la visión de futuro que tiene Acuario, ¿no? de la visión del futuro que tiene Acuario, Ya. o la capacidad de crear su realidad con el pensamiento que tiene Acuario. Ujú. Entonces, por eso, para muchos Aries o Acuario van a venir más a consulta estos años. Pues, Claro, y pobres, madre mía. Los acuarios, las que nos tienen 20 años y luego se va a Piscis, que es mi ascendente. Yo creo que o ascendemos o morimos, ya, sí, sí, sí. porque vamos, o sea, está claro. Yo, por suerte, Bueno, ese tránsito no lo voy a vivir. Lo que están viviendo los Acuarios, eso no lo voy a vivir, porque a menos que viva 250 años, que si reprogramásemos todo, pues pudiésemos vivir 900 años como Matusalén, y entonces sí. bueno, sí, entonces sí. Bueno, a lo mejor sí, algo nos pasa, porque nunca se sabe. Los gobiernos y los poderes de todos los tiempos, ya lo sabemos nosotros,
que han utilizado la astrología, aunque se han hecho los mentales, pero no. Han utilizado la astrología, el tarot, pero sobre todo, especialmente la astrología para tomar decisiones políticas y para hacer un montón de cosas. De hecho, lo que hicieron en la pandemia lo pudieron hacer porque todavía Plutón estaba en Capricornio, luego pasó a Acuario y ya, desde luego, ahora no nos pueden encasquetar otra cosa como hicieron en aquel momento. ¿Vale? No lo pudieron hacer, vamos, no pudieron hacer, ya no lo pueden hacer, ¿no? Mm, ¿En qué afectan estos tránsitos a nivel mundial y en la geopolítica? Es muy complicado, es lo que te decía antes, que para todos los astrólogos, que todos los decían, no, este es un año muy difícil de pronosticar, esto es un año muy difícil, porque Ya. nadie en el fondo sabía cómo se lee todo esto. Lo que sí estaba seguro es que iba a haber un colapso político o geopolítico de las caídas de las estructuras, y entonces hablamos, las nuevas polaridades o la polaridad moderna que hay, realmente son globalistas que quieren seguir una agenda Dos mil más, treinta, ¿no? sí, Ujú, más de 2030 o más de izquierdas, y ujú, los conservadores, los patriotas. Entonces, ujú. esta dualidad es lo que está trayendo los conflictos de ahora, que en realidad parece que surge una nueva dualidad con esto, pero en el fondo lo que se está cayendo es la vieja estructura de izquierdas y derechas que había antes, o la dualidad entre el comunismo y el capitalismo. Es que, Ujú. Que en realidad están creados por el mismo poder, ¿no? O sea, exacto, no están enfrentadas, son los mismos. exacto. Exacto. Entonces, hacia lo que vamos en el fondo, que esto es importante porque si te pones a mirar todo lo que está ocurriendo en el teatro geopolítico, es muy difícil de entender. Hasta los mismos Claro. analistas, economistas, expertos en geopolítica no logran entender todo lo que está pasando este año en el planeta, no logran ni explicarlo. Bueno, hoy decimos esto porque, pues porque Trump ha dicho esto, Putin esto y porque el otro ha dicho esto, pero no sabemos qué va a pasar mañana porque igual mañana dicen otra cosa o pasa otra cosa. Ujú. Entonces no saben cómo analizarlo ellos. Y entonces los astrólogos también les ha costado mucho a los astrólogos buenos que se dedican a esto, que yo no me dedico a esto, Lo sé. a la información de la geopolítica, de cómo leerlo. Pero sí decían que venía como que más una caída más del viejo comunismo, sí decían muchos eso, para abrirnos a una nueva forma de entendimiento o de equilibrio en el mundo geopolítico. Y Ya, eso lo que implica es que cae el sistema antiguo de izquierdas y derechas y que renace uno nuevo. Y que ese nuevo tiene que estar más alineado a el corazón, a la autenticidad o a un sentido de mayor ética, como el derecho natural, ¿no? como, Quizás, ¿no? sí, como el derecho natural, sí, porque Ujú. hasta ahora, estos eones de tiempo, estos miles de años, hemos tenido desde los imperios romano y el final de las eras de los emperadores egipcios. O sea, hemos tenido todo, Esclavitud, en reptiles, realidad. sí, todo caídas, todo gente que miente, todo que es someter o ser sometido. Ujú. Y entonces este dilema es lo que estamos viendo, esa polaridad de bandas que se va a ir estrechando poco a poco, o de repente un día, de golpe, más fuerte de lo que pensamos, se va a ir estrechando para que tengamos otra nueva forma de funcionar con ética y valores más alineados a quienes somos y que Claro. en la tierra ascendida. Y en realidad hay una masa de crítica de personas despiertas, ¿no? Que ya pueden llevarnos hacia una tierra más armónica, ¿no? Más de estar en el corazón y en paz. Que en realidad Sí, todos tenemos, o sea, en realidad creo que todos tenemos muchas ganas de tener un planeta más ecuánime, ¿no? Más justo, más pacífico, más que podamos se- tener energía, abundancia para todos, fraternidad, que los niños sean cuidados por todos los adultos, que las energías sean libres. En realidad vamos hacia eso. Por lo así menos es. es lo que nosotros estamos trabajando desde hace 30, 20, 30 años, ¿no? Sí, visualizándolo y decretándolo, claro, por supuesto. Exacto. Y tratando de vivirlo nosotros con nuestro pequeño Sí, mundo, ¿no? exactamente, De nuestros exactamente, pequeños grupos. exactamente. Sí, pues qué bien. Yo también creo que todo va hacia allá y también lo astrológico. Sí,
Sí, sí, sí, apoyando esta idea. sí, yo creo Aquí que la también. estamos creando entre todos. Sí. Bueno, yo tenía una última pregunta, pero no sé si hacerla o no. Bueno, qué es un eclipse? Porque tenemos un montón de eclipses, ¿no? Siempre estamos hablando, o sea, yo cada 2 por 3 me conecto a Instagram o a donde sea, a las redes sociales, y otro eclipse, y otro más eclipse. Yo, ¿qué es esto de los eclipses? ¿Y por qué son tan importantes y qué repercusiones tienen? ¿Y cuáles son los importantes este año? Sí, los eclipses durante toda la historia han sido momentos cruciales, sobre todo los eclipses solares, son más importantes que los lunares, Ujú. energéticamente hablando. Y dentro de esos eclipses solares son más importantes todavía si se ven en el sitio en el que tú vives. Por lo menos el 12 de agosto vamos a tener un eclipse visible en España, Medio Oriente, África, Ah, sí. sí. En el mejor lugar donde va a ser visible es justamente en León o la franja de Castilla y León. Pues toda esa franja es el mejor sitio para ver el eclipse solar, este del 12 de agosto. ¿Qué significa? Pues que España se va a transformar. España va a petar de un momento, porque es que no pasaba desde no sé hace cuánto tiempo, la verdad que no lo he mirado. Pero son, no sé, 100 o 250 años que no pasaba un eclipse así solar tan visible perfectamente en España. Eso quiere decir que la energía de este eclipse va a ser muy importante para España y para los países donde sea visible, que hay una transformación de la Unión Europea, de todo, que envíe esas estructuras. A ver Es que si todos los, le cae todo. sí. Pero todos los eclipses en realidad son importantes porque digamos que los eclipses son una combinación de los nodos lunares, que en astrología kármica y evolutiva tienen que ver con el plan divino y la evolución del alma. Ujú. Un eclipse es la combinación de esto con la luna, con el sol y con la tierra. Entonces, es como que unes los arquetipos más importantes del plan divino en ese momento en el tiempo. Eso es lo que pasa con un eclipse. También habría que hablar que es algo programado porque no es casualidad o artificial, porque no es casualidad que la luna esté tan pequeñita que esté ubicada justo a la distancia necesaria como para que ocurra un eclipse donde la luna tapa totalmente al sol y se eclipsa y se anula la energía de fuerza evolutiva, de alegría, de brillo, de fuerza vital. Todo eso se anula en un momento con el eclipse solar. Pues eso es matemáticamente, que lo dicen los astrofísicos, matemáticamente imposible. Solo pasa ahí, porque está totalmente diseñado para que suceda eso y se eclipse y se controle nuestra energía. Bueno, dicho esto, pues todos los eclipses, tanto lunares como solares, implican que es un proceso como plutoniano, como de transformación y por eso son importantes. Claro, o Yo- sea, en realidad es un paso por la sombra, ¿no? Es un rito de paso por la sombra, Es el un rito de paso, eclipse. totalmente, totalmente. Es un rito de paso por la sombra, Y depende de dónde caiga, por ejemplo, el del 12 de agosto cae el sol en Leo, ¿no? totalmente. Es un Justo eclipse en las solar en Leo, Perseidas, porque es después de la noche, o sea, del día de San Lorenzo, justo la noche, en las lluvias de estrellas que vemos vamos, en España, por lo menos, supongo que en Europa, ¿no? En varios sitios. Y entonces, en realidad es que puede implicar ese eclipse, que dices que va a ser una super transformación para España. pues para España quiere decir que, pues, o que se viene una crisis muy gorda o que hay una revuelta social muy gorda. ¿Por qué? Porque el eje Leo-Acuario, que es un eje muy, muy importante De los nodos, ¿no? sí, pero los signos solares, los signos Vale, solares vale, vale, como tal, vale. Sí, perdona. Sí, sí, sí. pero sí, los nodos van a estar en el eje Leo-Acuario y el eje Leo-Acuario es un eje muy, muy importante porque es el eje que está alineado con el centro de la galaxia, que se alinea en cosmología pleiadiana se alinea con el resto de las Pléyades y es donde en ese eje están ubicadas las esfinges en Egipto. Y Sí, ahora solo vemos una, Ujú. Vemos pero una, ahora pero había solo dos. Sí, había dos que ya han descubierto dónde está, o dónde puede estar enterrada la otra, ya lo han descubierto. Pues esa alineación implica que hay una alineación súper gigantesca con el resto del cosmos más allá de este sistema solar. Y entonces implica una transformación, un momento gigantesco de transformación o de ascensión o una oportunidad de ascensión para el planeta. Estos eclipses de este año y los primeros del año que viene, los que ocurren en Acuario en febrero del 2027.
O sea, el Acuario, además de tener Plutón el año que viene, tenemos eclipses. Exactamente. Ya te Tenemos digo aquí. yo que los acuarianos o nos morimos o ascendemos. No hay opción, no, no es opción. No Pues hay sí, otra. pues sí. Pues ascenderemos. Ascenderemos. Ascenderemos, ascenderemos, pero Dios te oiga. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, que ya llevamos una hora más o menos, una hora un poquito más. Muchas gracias, Andrés. ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres algo? Danos tus datos de, bueno, tu página web es Casa 12, ¿no? ¿O no hay página Sí. web? Mi página web ahora mismo está en construcción, que es la Astrología 2 en uno, que ya la publicaré con Mónica. Ujú. Pero está mi canal de YouTube, Casa 12, está Andrés Coronel en Instagram, que ahí de vez en cuando publico y pongo cosas. Luego lo Y, ponemos aquí debajo y en sí, el... lo Ujú. ponemos abajo. Y mi correo electrónico, que para cualquier cosa estoy por aquí, ¿no? Pues muchas gracias, mucha suerte con tus proyectos y bueno, quedamos emplazados para hacer una charla, una próxima charla de vidas pasadas y astrología, ¿vale? Que me interesa Vale, un montón. Ya sabes, vale, ya me fenomenal. conoces. Y bueno, Fenomenal. pues muchas gracias a todos por estar ahí y un beso muy fuerte y nada, pues nos vemos en otros directos o en otros vídeos.